leer la definición para situarnos un poco. Bueno, en realidad hay como dos definiciones. Resistir, que es sufrir un padecimiento físico, moral o una persona que lo causa, sin dejarse vencer por él. Seguir viviendo a pesar de las dificultades. Pero hoy en día se ha usado otro sinónimo de la palabra resistir o resistencia, que es resiliencia. En un primer momento, esta palabra resiliencia se usaba para los objetos, las cualidades de la materia, que entonces es capacidad inmaterial, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial, cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Pero ahora se ha empezado a usar pues, para los seres humanos. Viene del latín resilium, que significa volver atrás o volver de un salto, es decir, como si no había pasado nada. Que cuando, de la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversas. Y que cuando ha pasado esta situación, pues vuelve otra vez a su estado. Entonces, bueno, os voy a hablar de la resistencia y para ello voy a encender una vela, que espero que luego entendéis por qué la enciendo. Y bueno, también de paso nos va a alumbrar un poco. Entonces, bueno, resistencia, en realidad todos seguro que hemos conocido alguna vez a alguna mujer pues, que le ha pasado alguna desgracia o una situación difícil y tiene esa capacidad de sobreponerse a esa situación y vemos que como ella se ha sobrepuesto a esa situación difícil, es como si los de su alrededor, que también están pasando esa misma situación difícil, parece que lo llevan mejor gracias a que esa mujer ha conseguido resistir y salir adelante. Es decir, parecería como que esta mujer hubiera encendido una pequeña llama dentro de ella y tendría esa capacidad de compartirla con los que le rodean y pues no sé, como alimentar un poco esa esperanza y esa situación difícil pues no desborda tanto ni a esa persona que ha trabajado sobre ellos ni a los de su alrededor. Y es que es curioso, pero esto se ve mejor cuando es una mujer la que tiene esa capacidad de resistir. Cuando es en una desgracia y es en un hombre no se ve tan bien como cuando es la mujer la que como que ha tirado para adelante y a todos a su alrededor parece que se contagian, sí. Es como eso, que se enciende una luz dentro de ella y va pasándola. Entonces, esto nos lleva a que voy a hablar de la resistencia todo el rato, pero hay, digamos, otro valor que va muy a la par de la resistencia y que tiene que ver con la capacidad de crear una civilización. ¿Qué podéis decir? Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Pues voy a intentar explicarlo. Esta capacidad de eso, de encender esa luz y conseguir que los de alrededor también formen parte, se contagien de esto, nos lleva a lo de la civilización. ¿Qué pasa? Que hoy en día estamos viviendo en sociedad, pero realmente una sociedad no es una civilización. Porque una civilización, y para eso os voy a leer el significado de la palabra civilización, civilización significa la acción y el efecto de civilizar. ¿Y qué es civilizar? Pues civilizar es mejorar la formación y el comportamiento de las personas, elevar el nivel cultural de una sociedad. Es decir, que para que realmente una sociedad se transforme en una civilización, debe haber algo que haga a las personas que componen esa sociedad conseguir sacar lo mejor de ellas. Y sacar lo mejor de ellas es esa capacidad de formar y de civilizar. Y para intentar situaros, os voy a poner algunos ejemplos. Y para eso voy a echar mano, como decía Ana, pues voy a echar mano del pasado y de
cosas antiguas que tenemos y que reflejan esto. Entonces nos vamos a ir a Roma, primero. ¿Qué pasaba? Que Roma es una ciudad donde a partir de esa ciudad se gestó una civilización, la civilización romana. En esa ciudad había unas mujeres muy especiales que se llamaban vestales y que tenían una misión que era, se encargaban de custodiar y proteger el fuego de la ciudad. Entonces, claro, así dicho, pues podéis pensar, bueno, sí, unas mujeres que se encargaban de proteger un fuego, normalmente tendemos a verlo todo en el nivel pues, más básico, un fuego, algo físico. Pero no, tenemos que darnos cuenta de que esto es un símbolo y que encima estamos hablando de algo sagrado. Es decir, para empezar no eran unas mujeres sin más, sino que eran unas sacerdotisas, con lo cual esa misión de proteger ese fuego ya tenía una serie de connotaciones que a veces en esta sociedad nos resulta muy difícil de entender, que tienen que ver con algo interno, con esa capacidad de resistencia que habían creado dentro de ellas y que compartían, como si fuera un círculo de fuego. Y entonces tenían que proteger ese fuego físico, porque en realidad lo que estaban protegiendo era el corazón de Roma, que era donde se estaba gestando esa civilización. ¿Qué pasa? Que bueno, su misión consistía en eso, en proteger ese fuego. En el año 391 después de Cristo, el emperador Teodosio pues decidió que ya no le gustaba esa sociedad de mujeres y entonces decidió abolir a las vestales. Y pocos años después, el Imperio Romano Occidental cayó invadido por los bárbaros. Yo eso ahí os lo dejo como no sabemos si tiene algo que ver, pero es curioso. Como otro ejemplo, un poquito más antiguo, pero también situándonos en otra gran civilización, en Egipto, también aquí había unas mujeres muy especiales. Se sabe que estaban situadas su templo, porque también eran sacerdotisas casualmente, estaba situado en Tebas, que digamos era también el corazón, durante mucho tiempo fue el corazón de Egipto, del mismo modo que Roma fue el corazón del Imperio Romano. Y estas mujeres eran las adoratrices divinas, se llamaban. Sí que es verdad que así como de las vestales hay más datos, de estas hay muy poquitos datos, pero sí que sabemos algunas cosas. Sabemos que, por ejemplo, el faraón no solo era el que gobernaba Egipto, sino que también tenía una función que era de padre, es decir, que era el padre de todos los egipcios y hacía una serie de ceremonias especiales, mágicas, sagradas, para ayudar a que su pueblo estaría bien, usando ese, digamos, ese elemento de ser el padre de todos los egipcios. Pues estas mujeres, estas sacerdotisas, las adoratrices, hacían con él esa ceremonia. Es más, podían hacerla ellas solas porque también tenían como esa capacidad. Y también sabemos que cuando cayó la última adoratriz, que fue porque debido a unas invasiones de los persas, si no me equivoco, pues después no saben explicar muy bien cómo, pero aunque duró mucho la civilización, sí que ven que después de esa caída de esa última adoratriz, hubo algo que también empezó a decaer en esa civilización. Así que algo harían como las vestales, que tiene que ver con esta idea de civilización que es este inicio. Perdona, ¿guardaban también una llama o no? Es que eso no, la verdad que hay poquitos datos. Se sabe lo de las ceremonias, pero lo de la llama, yo no he encontrado datos, pero igual tendría lógica, porque tiene mucho que ver con la idea del fuego, de encender un fuego que, aunque tú lo ves físicamente, por dentro tiene un significado de que estás encendiendo algo, estás dando luz, entonces eso puede ser que tendrían algo que ver con el fuego, pero yo no lo sé. Y bueno, y
para que veamos que esto en realidad pasa incluso en pequeños núcleos, os voy a poner ejemplos de resistencia más aquí cercanos en el tiempo, que igual no es que tengan la representación de esta idea de civilización, pero bueno, algo también nos están diciendo. Por ejemplo, supongo que conocéis a las madres de la Plaza de Mayo. Ellas también son un ejemplo de resistencia, ¿no? Porque después, después yo creo que ya durante la dictadura pues empezaron a exigir que querían saber qué había pasado con sus hijos, con sus nietos, con sus familiares, y entonces lo que hicieron es no solo resistir, sino que se situaban en esa plaza un día a la semana y bueno, igual empezó una, pero poco a poco se fueron uniendo más mujeres y estaban ahí, se podría decir que aguantando, pero es un poco lo que ha dicho Ana, había ese altruismo entre ellas, pero también esta idea que os digo yo de resistir, de ser capaz de sobreponerse a los problemas, eso enciende algo dentro y hace que se cree un vínculo que se transmite a todos los que se acercan, pues les da esperanza, les da lo mejor, les ayuda a ser un poco mejores. Por eso esa idea de civilizar, que es ayudar a sacar al ser humano lo mejor que tiene, está muy relacionado con la resistencia en la parte femenina y esa capacidad de crear civilización. Y por último, ahora que está muy en boga todo el tema del campo, pues bueno, hay una serie de mujeres del campo, del mundo rural, que vieron que están viendo ya desde hace tiempo pues que la gente joven se va marchando, y entonces se unieron varias de estas mujeres en diferentes partes de España y crearon una asociación. Y es curioso porque en la reunión del 2019, para terminar su reunión, dijeron unas palabras que os voy a leer y a ver si os recuerda algo de lo que os he contado. Porque dicen así: las mujeres rurales somos y seguiremos siendo las guardianas de la biodiversidad, de la tierra, los animales y de los alimentos. Reclamamos que se nos impulse en este papel y os garantizamos la sostenibilidad y el futuro de todas las personas. Es muy curioso el lenguaje que han elegido, porque hablan de que son las guardianas. No sé si os recuerda a las vestales, que son las guardianas del fuego, y ellas están diciendo que son las guardianas de la vida. Al final, el fuego, en un sentido simbólico, está representando la vida. Entonces es curioso que ellas hayan elegido decir que son las guardianas de la vida, que piden que se las deje ese papel, dice que se nos impulse en este papel, y así os garantizamos que todos van a estar bien. O sea, realmente están hablando de civilizar, de si estamos situadas en nuestro lugar, vamos a poder ayudar a hacer algo mejor, vamos a pasar de ser una sociedad a poder ser una civilización. Entonces, como reflexión final, creo que es verdad que todos estos valores que hemos dicho valen para hombres y para mujeres, pero el valor de la resistencia en la mujer, creo que es que la mujer debe de situarse en su sitio, no tanto en un sitio físico, sino internamente debe estar bien situada, saber quién es y lo que debe hacer, y entonces dentro de ella esa resistencia crece y nace una llama. Y esa llama, unida junto a otras muchas mujeres, crea un fuego. Y igual no tenemos el fuego de las vestales fuera, ni una serie de mujeres que estén custodiando ese fuego, pero si cada mujer custodia el fuego que lleva dentro y lo comparte, entonces seguramente podremos hacer ese fuego sagrado que protegían las vestales, que estaba en Roma, lo podremos hacer dentro de cada pequeño núcleo, de cada pequeña sociedad, y podremos ayudar a civilizar. Y por eso creo que es tan importante que, y quizá inconscientemente, haya mujeres que se han dado cuenta y que saben que tienen que estar ahí de guardianas del fuego, para que el presente, que es ahora, se pueda proyectar al futuro, pero sin olvidar de dónde venimos y ese fuego que tenemos desde hace muchísimo tiempo. Así que
espero que encendáis vuestra llama a todos. Yo no sé